trata el gobierno de unificar y eliminar algunas instituciones públicas provoca controversia y, por qué no, también preocupación. Y mientras los Estados Unidos critican a República Dominicana en su lucha contra el narcotráfico, aquí se siguen golpeando a los grandes cárteles internacionales. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme, como siempre, aquí en Primer Plano, compartiendo con ustedes todas las informaciones que se han producido hasta este día y hasta esta hora de la noche. El anuncio, iniciando la semana, del presidente Luis Abinader de que ya es un hecho la eliminación de algunas instituciones del Estado, la fusión con otras, ha generado preocupación en algunos sectores que preguntan qué pasará con los servidores públicos de una y otras instituciones, y también críticas de algunos sectores que entienden que no hay necesidad de unificar algunas instituciones. Por ejemplo, los ministerios de Educación Superior y Educación es una de las que ha encontrado mayor resistencia y críticas. Vamos a ver lo que pasó cuando se hizo el anuncio oficial por parte del presidente de la República. El presidente Luis Abinader presentó este lunes la segunda oleada de reformas que impulsa el gobierno, con las que busca un ahorro de 25.000 millones de pesos y que abarcan la contención del gasto y la fusión de instituciones. El mandatario aseguró durante el encuentro semanal que la medida forma parte de la reforma fiscal que será presentada en los próximos días. Muchas de estas medidas van a requerir aprobación del Congreso, por lo tanto vamos a tener un tiempo en realizarlo, aunque desde el punto de vista económico se podrán ya ir haciendo los ahorros debidos. Como ustedes saben, al llegar al gobierno hablamos de una primera ola de reformas. Esa primera ola de reformas, para hacer un gobierno, un Estado moderno, más transparente, más eficiente, llegamos a fusionar y eliminar algunas instituciones. Al hacer uso de la palabra, el ministro de Hacienda anunció que las medidas de contención del gasto, entre otras las que incluye la reducción del gasto de publicidad, suspensión de compra de vehículos de lujo para instituciones del Estado y la congelación de la nómina pública. Nosotros vamos a hacer un congelamiento de la cantidad de empleados en la administración central, tomando como base agosto del 2024. Obviamente van a haber excepciones porque hay áreas del gobierno que requieren un aumento del personal. En tanto que el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, explicó el alcance de las fusiones y la eliminación de las instituciones. Se fusionarán el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, con el Ministerio de Hacienda, el cual se convertirá a partir de ese momento en el Ministerio de Hacienda y Economía. La razón de esta fusión busca mejorar la coordinación y la eficiencia en la gestión pública. Además, se implementarán medidas para optimizar las áreas de apoyo como recursos humanos, finanzas, compra, legal, seguridad y comunicación. De igual manera, esto busca la finalidad de unificar la planificación en la inversión pública con lo que el componente presupuestario que Hacienda maneja. El tercero de los elementos importantes, el Ministerio Administrativo de la Presidencia se suprimirá y se convertirá en un secretariado administrativo bajo la Presidencia de la República. Con esto se tendrá una sola coordinación en Presidencia de todas las áreas transversales y de soporte, mejorando recursos humanos, finanzas y comunicación. Con este movimiento se pretende eficientizar de igual manera las operaciones en la Ministerio de la Presidencia y la Presidencia per se, y también solucionar una situación que durante muchos años estuvo sobre el tema de la
de la discusión de que si el Ministerio Administrativo de la Presidencia era una necesidad en base a la realidad estructural y orgánica de la función pública. El ministro de Hacienda, refiriéndose a la congelación de la nómina pública, dijo que tiene una excepción y es la contratación de profesores, policías, militares y médicos por la naturaleza de sus funciones. José Elena, ACD Media Noticias. Hay que ver cuando se ejecute todo esto porque, por ejemplo, cuando habla el tema de la congelación de la nómina pública, ahí hay un precio político que lógicamente el que lo va a pagar es el presidente Luis Abinader, quien en la última encuesta de aquí de ACD Media, su valoración está en un 70%. Y digo esto porque una de las quejas que ha habido en el Partido Revolucionario Moderno es que mucha de su gente no han sido designados en el tren administrativo, es decir, no tienen empleo en buen español. Entonces, significa que los miembros del Partido Revolucionario Moderno que no han sido nombrados, que no han conseguido un nombramiento, un empleo en el Estado, deben descartar esa posibilidad. Eso es un tema, claro, que como dice un refrán, el que hizo la ley hizo la trampa. También está el aspecto de la unificación del secretario administrativo con el de la presidencia, donde ya ahí el secretario de la presidencia, que estuvo como ministro administrativo, conoce bien de todo eso y queda siendo como una especie de superministro, tomando en cuenta además de que el ministro de la presidencia es como una especie de jefe de gabinete del presidente de la República. Pero todo eso está listo desde ya. Apenas se hizo ese anuncio en esa rueda de prensa, 2 días después o 2 o 3 días después, el mismo Sigmund Freud dice que eso es irreversible. Veamos. Detrás de esto hay toda una planificación bien realizada. El gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional para la función de los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Desde hace muchos meses el Ministerio de Educación ha estado trabajando una ley de actualización o modernización de la propia ley de educación, en la cual estaríamos entonces aprovechando para poder entonces hacer la fusión con el MESID y excluyendo, como ayer mismo mencionamos, las competencias de ciencia y tecnología que hoy persisten en el MESID para que no pasen a Miner. O sea, que el aspecto educativo de manera exclusiva. También se elabora un proyecto de ley para la función de los ministerios de Hacienda y de Economía, Planificación y Desarrollo. Hay otras instituciones que pueden desaparecer con un simple decreto. Por ejemplo, Comisión de Desarrollo Provincial, por poner un ejemplo, está establecido por decreto presidencial, así como muchas de las que nosotros enunciamos que serían eliminadas de manera directa, también requieren decretos. Otras, por ejemplo, el Monte de Piedad, que es una institución sumamente, vieja, de los años 40, también requiere de aprobación de ley porque tiene competencias puntuales sobre temas de embargos mobiliarios, es guardián de cualquier de ese tipo de objetos, o sea que... Entrevistado en el programa hoy mismo, el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, refirió que solo con la eliminación del Instituto Agrario Dominicano se logrará un ahorro de 2.500 millones de pesos. Aquí habrá 3 opciones. Personal, esto tendrá que ser reubicado, definitivamente. Hay personal con muchas capacidades y competencias que esa gente tiene que estar nervioso hoy. Sí. Yo he recibido varias llamadas de ayer en la tarde. Claro que sí, esto genera ansiedad, sin lugar a dudas. Otro personal será pensionado, el presidente lo informó también de igual manera, y se estamos identificando conjuntamente con la DIDA y el Ministerio de Administración Pública, con todas sus bases, cuál es el personal que ya tiene la capacidad para ser, o las características para ser pensionado, y hay, sin lugar a dudas, un personal que tendrá que ser desvinculado. El gobierno contempla lograr un ahorro de 25.000 millones de pesos con la función de 6 ministerios y la eliminación de otras instituciones del Estado. Skyline Alcántara, ACD Media Noticias. Bueno, ahí está claramente, como dicen alguna gente, podrían ser reevaluados y posicionados en alguna designación específica.
pero de que habrá desvinculación, habrá desvinculación. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará después en lo adelante con esa gente si se congelan todos los empleos del gobierno? El gobierno es el principal empleador que existe. Hay quienes lo que cuestionan eso, dicen que hay una doble moral porque la nómina del propio Estado, de que el Partido Revolucionario Moderno asumió el poder, ha sido aumentada considerablemente, indican algunos expertos. E incluso la pregunta es por qué no se congeló esa nómina antes de la campaña electoral. Pero eso es parte de todo el debate. Veamos quiénes se oponen a la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior. El profesor Miguel Ángel Fernández, en representación de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, dijo que la fusión del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, anunciada por el gobierno, está motivada por intereses corporativos que pretenden aumentar sus recursos bajo la justificación de reducir gastos institucionales. No tiene sentido si va a seguir la nómina abultada en donde quiera que se muevan, porque lo que se ha anunciado es que habrá ministerios que se convertirán en direcciones generales de otros ministerios. Pero si quieren reducir el gasto público, aquí se sabe por dónde reducirlo. Porque ¿dónde lo han abultado ellos? ¿Qué dice la administración pública sobre el número que incrementa en cada proceso electoral para aumentar la empleomanía? Miguel Ángel Fernández denunció además una campaña de amenazas y presiones por parte de funcionarios y dirigentes oficialistas, orientada a manipular las elecciones de la Asociación Dominicana de Profesores. Y queremos denunciar que en este proceso institucional interno de la ADP hay una intervención terrible del Estado, de una parte del funcionariado en todos los niveles, intrometiéndose y alterando la voluntad libre de un magisterio que de manera soberana, institucional, debe participar y ejercer el derecho al voto por la propuesta electoral que así decida. Fernández reafirmó el compromiso de la corriente Juan Pablo Duarte de no permitir que funcionarios, a través de tácticas coercitivas, impongan su voluntad en el gremio. Jessica Hernández, ACD Media Noticias. Bueno, la propia Asociación Dominicana de Profesores calificó como un asalto al 4% si se materializa la unificación de esos dos ministerios. Dice que no hay un estudio profundo, científico, que justifique eso, y ya hay quienes están soltado la bola que dicen que también si está educación superior está por debajo de educación, el ministro actual de educación tiene que ver con las universidades y ahí hay un choque de intereses. Solamente estoy planteando todos los pareceres. Y siguiendo con el tema de la reforma, los diputados, especialmente lo de la mayoría de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, acordaron que en vez de reducir en 53%, en 53 los diputados, que sean solamente 20. Veamos. La dirección del partido oficialista, en la persona de su presidente José Ignacio Paliza, se reunió por más de 2 horas con el bloque de diputados del PRM, donde se acogió la propuesta de los diputados. Parecería que la propuesta que primará en la Cámara en la comisión bicameral es que se reduzca en 20 diputados, que los diputados nacionales se mantengan en los niveles actuales y que esta reforma sea de aplicación inmediata, entiéndase, para las elecciones del 2028 y que no sea prolongada en el tiempo, porque el sacrificio, el que se llegue
los diputados hay una identificación con la idea de generar sacrificios, de entregarle al país parte de ese desprendimiento. En ese sentido, el vocero de los diputados oficialistas, Amado Díaz, expresó que se pusieron de acuerdo y que estos son tiempos que demandan sacrificios. Ha asumido el sacrificio de no volver a postularse y es un momento de sacrificio económico, un momento de sacrificio en todos los órdenes. ¿Así lo entendió el bloque? Así lo entendió el bloque. Porque todos entendemos que hay que hacer un sacrificio en la vida. Todo es un sacrificio. Por tal razón, ya lo que anunció el ministro y presidente del partido Paliza, de que solo se van a reducir a 20 diputados, nos pusimos de acuerdo. En principio, ninguno de los diputados estábamos de acuerdo, pero sabemos que para que la República Dominicana continúe con la democracia que ha costado tanto, también hay que sacrificar. Esa propuesta será llevada a la comisión bicameral que estudia la reforma constitucional para así dejar el camino abierto para esta reforma. Todo parece indicar que se allana el camino para la reforma constitucional, ya que el bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno se puso de acuerdo con la dirección de su partido para solo reducir en 20 el número de diputados y entienden que es tiempo de hacer sacrificios. En el Congreso Nacional, Félix Montán, ACD Media Noticias. Bueno, pienso que esa es la reforma constitucional de todas, el proyecto de enmiendas y reforma que va a someter el Poder Ejecutivo, esa es la más suave, es la menos polémica, aunque haya voces a favor y voces en contra, porque es más fácil. La complicada es la reforma fiscal. Vámonos a la pausa, pero cuando regresemos les diremos qué dice la última encuesta de ACD Media con relación a los mayores problemas que preocupan a los dominicanos y cómo sigue la popularidad del presidente Luis Abinader. Cuando retornemos.